pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a caminar, con la oración fortaleza, caerán, todas caerán. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a caminar, con la oración fortaleza, caerán, todas caerán. Queremos a Cristo proclamar, levantar, que toda la gente pueda ver el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Te exaltamos solo a ti, Jesús, porque hay libertad en tu casa para alabarte. La gloria y la honra es para ti, Señor. Presencia danzamos libre, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, somos hijos de gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando esta oración, que nuestro ser tu morada, tuyos somos. Iglesia clama, abre los cielos con poder, llegar al destino rompe piedras, vida en gloria. Iglesia clama.
2 Corintios 9:10. Cuando lo tengan, me dicen a mí. Y el que da la semilla al que siembra, y pan al que come, y proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Pues Dios aquí es quien nos provee, el que nos da nuestra semilla cada día. Pues Dios nos da más de lo que nosotros le damos a Él. Y cuando nosotros vayamos a darle algo a Él, que sea de corazón, no porque nos toca, sino que sea para la gloria y la honra de Él. Con nosotros nuestra pastora Bess. Salmo 2. Salmo 2, sí. El reino del ungido de Jehová. Específicamente nos vamos al versículo 8. Y dice el Señor en su palabra: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y su palabra: pídeme. Amén. Entonces vamos esta noche a pedirle con fe, a levantar esa ofrenda con fe. Y dice: te daré por herencia los confines de la tierra. Dios nos va a dar riquezas en gloria, posesiones, bendiciones grandes, sanidades. Pero tenemos que pedirle con fe. Amén. Le vamos a levantar esa ofrenda en esta noche, le vamos a poner un nombre. Si usted lo trajo, levante su mano con fe, colóquese de pie y créale a Dios. Dice: pídale en esta noche que Él le va a dar. Señor y Padre omnipotente de esta noche, Señor bendito, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, mi Rey amado, porque eres tú el que se mueve en este lugar, mi Rey, el que nos visita, Señor, cada noche, mi Padre, el que te place cuando estamos reunidos, Señor, en armonía, juntos, Señor, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor amado, por lo que nos has dado y nos seguirás dando, mi Rey. Gracias, Señor, por las dificultades que tú permites a nuestras vidas, Señor, porque sabemos, Padre mío, que todo tú lo permites para que nosotros crezcamos en fe, Señor, para que cada día te busquemos más, Señor amado. Mira esas manos, Señor, levantadas, Padre, que le han puesto un nombre a esa semilla en fe, Señor amado. Tú sabes, Señor, cuál es la dificultad que están pasando, la enfermedad que hay en su hogar, Señor, el problema, Padre mío, la dificultad que se les ha presentado, mi Padre. Pero en esta noche, Señor amado, dará respuesta a todas nuestras peticiones, mi Rey. Gracias, Señor bendito, porque tú lo dices en tu palabra, que abrirá las ventanas de los cielos y traerás a nuestras vidas bendición hasta que sobre y abunde. Y así lo creemos, mi Rey, que las bendiciones sobreabundarán en nuestras vidas. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Rey. En tu nombre santo bendito, la gloria sea para ti, Señor. Amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos. Señor me los bendiga y siga derramando sobre todos de sus ricas y abundantes bendiciones. Bueno, estamos casi que culminando el libro de los Romanos. De hecho, el capítulo 15 es casi la última parte. Lo que corresponde al capítulo 16 son saludos y recomendaciones muy personales que hace el apóstol Pablo. Y mientras estudiaba y leía el capítulo 15, hubo un versículo que me llamó la atención de todo esto. Y hoy vamos a empezar por el versículo 16 para hacer énfasis en algo que Pablo resalta en todo esto, y quiero que nosotros también hoy lo podamos entender de esa manera. Dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable
santificada por el Espíritu Santo. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este momento, Señor, y ahora nos disponemos una vez más, Señor, a seguir aprendiendo, Señor, de lo que tú querías transmitir a través de este siervo, Señor, que tú habías escogido para llevar las buenas nuevas a otros, Señor, diferentes a ese pueblo de Israel. Padre, ahora sé tú hablando, Señor, en esta noche, y nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, dispuestos a entender, a captar y a enriquecernos en tu gracia, Señor, para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo, en alguna parte, en el libro, en la carta a Corintios, en la primera carta a Corintios, había hecho o hizo alusión también al hecho de una parte que vamos a tocar aquí en Romanos, que fue con respecto a las promesas que Dios había hecho a Abraham. Y en esta noche, cuando estaba nuevamente leyendo algunos apartes que había hecho, recordé una frase que decía que en él serían bendecidas todas las naciones. Y si Jesucristo no hubiese validado el hecho de que para nosotros también llegara el Evangelio no siendo israelitas, entonces ¿cómo se iba a cumplir estas escrituras? Y esa es la parte que en esta noche quiero tocar. En los primeros 6 versículos del capítulo 15, Pablo sigue. Recuerden que esto de las divisiones de versículos y de capítulos fue algo que se amoldó hace muy poco tiempo. En general las cartas eran eso, cartas, no llevaban divisiones de capítulos, ni llevaban un título en especial, ni nada, sino a quien iba dirigida y una carta normal. Y Pablo en el capítulo 15 continúa lo que venía hablando en el capítulo 14 con respecto a los débiles y a los fuertes, y hacía observaciones sobre qué eran una cosa y qué eran las otras, pero nos hacía entender aquello que éramos libres en el pensamiento y que habíamos obtenido la libertad por parte del Espíritu Santo de entender que muchas cosas que antes eran consideradas pecado eran por una convicción de nuestro propio pensamiento. Cuando Dios había limpiado y había presentado todas las cosas nuevamente para que el hombre, para que la humanidad disfrutara de todo lo que Dios había creado. Y dice Pablo así: nosotros que no tenemos esas dudas, debemos soportar pacientemente las deficiencias de los que tienen dudas y no buscar agradarnos a nosotros mismos. En lugar de eso, debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlos. Así los ayudaremos a fortalecer su fe. Mire hacia quién deben de apuntar los pensamientos y las acciones de nosotros, los que de alguna manera somos un poco más libres en el pensamiento y no tanto cautivos por lo que ellos habían aprendido de la ley de Moisés. Entonces dice versículo 3: Cristo mismo tampoco buscó agradarse a sí mismo. Así dicen las Escrituras:
La gente que te insulta también me está insultando a mí. Se apoderaba de lo que le pasaba al otro, de lo que él se sentía también lastimado si lastimaban a otro. ¿Cómo es nuestro comportamiento en esta parte? Seguimos, versículo 4 dice: todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos, dice las Escrituras, esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Versículo 5 dice: la paciencia y el ánimo vienen de Dios. Le pido a Dios que les conceda vivir en armonía unos con otros, como quiere Cristo Jesús. Así, todos a una voz podrán unirse en alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta primera sección, Pablo estaba terminando las recomendaciones a la iglesia de Roma, que era una iglesia que crecía y se fortalecía y que estaba desarrollando dones y talentos y estaba de verdad poniéndose al servicio de Dios. Pablo no desconocía estas razones y por eso él le enviaba esta carta. Cristo es el modelo de conducta a seguir. Y Pablo estaba haciéndole las referencias al pueblo, a la iglesia que estaba surgiendo en Roma, para que practicasen las cosas como el Señor también les había dado señales. El Señor Jesucristo trató con gentiles. Recordemos algunos momentos cuando sanó a los leprosos. ¿Con quién terminó compartiendo Jesús? ¿Con quién terminó compartiendo? Con un samaritano. Y no se gustaba. Lo dicen las mismas Escrituras. La misma historia manifestaba tal situación. Sin embargo, él terminó intercalando. Solamente uno regresó a glorificar a Dios. Y era samaritano. Y le dijo, estaba sano. Ve, haz lo que tengas que hacer, pero ya eres sano. Recibiste de la gracia de Dios. Cuando Jesús se encontró nuevamente con la mujer samaritana, no solamente compartió con ella, sino que estuvo 2 días entre ellos compartiendo, y dicen las Escrituras que fueron muchos los que creyeron por causa del testimonio de ella, pero también por lo que el tiempo que estuvo Jesús compartiendo con ellos allí. Pedro mismo también fue preparado para que compartiera entre aquellos que no eran solamente judíos. Recordemos el pasaje que habíamos leído precisamente el miércoles pasado, cuando en una visión le apareció esta sábana donde había de todo, y Pedro entendió que era lo que Dios le estaba indicando. Estaba purificando, estaba justificando ahora el proceder de llevar no solamente la bendición, el privilegio que tenía el pueblo de Israel, que tenían los judíos, ahora él también lo compartía a más personas. Y Pedro lo entendió de esa manera, y por eso atendió la invitación de Cornelio, que era gentil. Y lo confesó y dice, entendí lo que el Señor me quiso decir cuando descendió esto y esto, de que debía de venir y traer las buenas nuevas. Así que
el ejemplo en las Escrituras manifiesta que somos aceptos y Dios nos recibe tal cual como somos, justificados. Y vamos a tocar aquí el tema del domingo. Por el poder de la sangre de Cristo, que nos limpió. Amén. Por su muerte en la cruz, porque Él nos justificó, porque Él resucitó, nos redimió. Ese es el precio que Dios, enviando a su Hijo, tuvo que dar para recuperar lo que se había perdido. ¿Se acuerdan el pasaje de Zaqueo? Porque yo he venido ¿a qué? A buscar, a recuperar lo que se había perdido. Dios no viene solamente por un grupo de personas, Dios viene por naciones. Viene por un pueblo que está unificado por una sola cosa, y es creer en Jesucristo. Y eso lo vamos a ver aquí más adelante. Pablo toca también esta parte. En los versículos del 7 en adelante, Pablo hace énfasis en algunas cosas y dice: acéptense unos a otros así como Cristo los ha aceptado. Amén. Acéptense, ¿para qué? Para honrar a Dios. Entonces, si las Escrituras se cumplen en nosotros, nosotros no deberíamos de hacer acepción de personas. Deberíamos de unificar muchos criterios. O sea que estamos de pronto todavía sujetos a algunas cosas, pero gracias a Dios vamos por buen camino. Yo veo, y lo digo con convicción, que aquí por lo menos en la Iglesia Victoria no se hace excepción ni se pregunta: ¿y ustedes qué denominación vienen? ¿Y ustedes de qué parte? No, porque si el mensaje viene de parte de Cristo, la Iglesia lo recibe. Amén. Porque nuestra tarjeta de presentación es lo que nos une, y la tarjeta de nosotros dice: Jesucristo es el que la firma. Y esa es la invitación que necesitamos. Amén. ¿Qué tal si le alabamos al nombre del Señor y denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Honramos a Dios aceptándonos unos a otros sin mirar las diferencias de pronto de criterios que nos pueden separar. Es lo contrario. Dios, y a través de su Hijo Jesucristo y a través de estos discípulos, a través de los apóstoles, hombres que estaban fundamentando la iglesia primitiva, decían: es la unidad en el criterio de creer en Jesucristo, a quien le será concedido todo poder y toda autoridad, porque todo será sujeto por el Padre a su Hijo. Amén. Versículo 8: puedo decirles que Cristo se convirtió en siervo de los judíos para demostrar que lo que Dios dice es verdad. Cristo lo hizo para confirmar la promesa de Dios a los patriarcas, a sus padres primeros. Y esa era una de las partes que me llamaba la atención, porque para el momento cuando Dios dio esta promesa a Abraham, Israel como tal no existía. Y sin embargo la frase que se usó fue: en ti serán benditas todas las naciones. Y eso es algo que usted debe de aprender a valorar. Porque al pueblo de Dios somos adheridos día a día, momento tras momento, miles de personas en todo el mundo.
para que las escrituras se cumplan. Todos verán a Jesucristo como esa esperanza. Todas las naciones verán a Jesucristo, al Hijo de Dios, como la esperanza para ser salvos, la esperanza que le redimió, la esperanza que le justificó, la esperanza de una vida eterna en Él. Versículo 10 también dice las Escrituras, y voy a leer aquí en la versión, versículo 9 dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y eso está en el Antiguo Testamento, citado, 2 de Samuel 22:50. Y lo mismo que en el Salmo 18:40, si no estoy mal. Y nuevamente Pablo sigue citando textos bíblicos y dice en el 10: y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Hay nuevamente una inclusión de un pueblo que no es necesariamente el pueblo judío exclusivamente. Y en esa parte estamos nuevamente incluidos nosotros. Versículo 11: y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Salmo 117:1. Y otra vez, versículo 12, dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Voy a permitirme ahora leer en otra versión, versículo 12. Y también dice Isaías: vendrá un descendiente de Isaí para gobernar, dice, a todas las naciones. Todas las naciones pondrán su esperanza en él. Y ahí estamos incluidos nosotros. Ahí está incluido usted. Dígale a esa persona y a su lado: tú haces parte de ese pueblo que tiene su esperanza puesta en Jesucristo. Amén. ¿Qué tal si usted mira a esa persona que tiene ahí a su lado? Mire a esa persona que tiene ahí a su lado. Si uno le dice casi siempre a la iglesia: mira al que tiene a su lado, siempre le regala una sonrisa. Es porque se identifica. Somos familia. Amén. Así que versículo 13 dice que Dios, quien da esperanza, que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, entonces Pablo aquí está diciéndonos, no solo imparte dones espirituales a los creyentes, sino que también da y derrama sobre la persona gozo, paz y esperanza. Y si nosotros ponemos estas
Pero estas dádivas, por así decirlo, de parte del Espíritu Santo en nosotros, si estas cosas están en función, le aseguro que usted no se va a quedar quieto y usted va a querer que cada día los vecinos, su amigo, su familiar también venga a ser parte del pueblo de Dios. Y yo le digo esto de verdad con emoción, con entrega, porque Pablo entendía muy bien lo que era esto en su vida. Versículo 14, hermanos, estoy seguro de que ustedes están llenos, dice, de buena voluntad y tienen todo el conocimiento necesario para poder enseñarse unos a otros. En la Reina Valera, las Escrituras dicen, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y quiero tocar en el versículo 14 dos palabras. La palabra amonestaros es exhortar, es aconsejar. No, cuando uno dice, no, es que lo voy a exhortar, y uno se prepara para un regaño y una vaciada y uno queda como preocupado sin haberle dicho nada a la persona todavía. Es aconsejar, pero los cristianos son a menudo los mejores consejeros de sus hermanos, pero de los hermanos en la fe. Especialmente cuando comprenden la voluntad de Dios, quien va a dar el consejo, quien va a dar la amonestación, quien va a dar la exhortación. Si ha entendido, si el Espíritu Santo ha manifestado en esta persona, mira, ve y dile a esta persona y trata de corregir esto otro o darle este consejo. Cuando el cristiano lo hace con amor. Porque no es su intención destruir, sino construir y fortalecer. Al comprender el cristiano la voluntad de Dios y manifestarla al hermano que la necesita, tal cual como nos enseña también las Escrituras, son capaces de dar esa amonestación con amor sentido. Y Pablo hace ese reconocimiento en la iglesia de Roma. Y lo hace haciendo la salvedad de que él dice, vosotros estáis llenos de bondad. Y dice, llenos del conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, Pablo está reconociendo una madurez en ellos. La otra palabra que quiero aquí resaltar es la palabra bondad. Pero la palabra bondad que aquí se maneja del griego agatosune, que es una palabra que combina dos acciones simultáneamente. Es una palabra que combina el ser bueno y el hacer lo bueno. O sea, no es solamente mi persona saber que estoy bien, sino que por naturaleza hago también lo bueno. Y esa es una frase que debe de identificarnos. Nuestra naturaleza debe de hacer de continuo el bien. Amén. Por amor a nuestro prójimo. Habíamos tocado en algún momento que la palabra dice Dios es amor. Su esencia es amor, y por amor Él hizo todo lo que nosotros hoy en día hemos recibido.
ese acto maravilloso de enviar a su Hijo Jesucristo. Pero también entender que ahora Cristo mora también en nosotros. Su esencia es el amor. Debe de brotar de nosotros también amor. Nuestro accionar, todo por amor. Amén. En los versículos siguientes, Pablo describe algunas cosas. Dice en el versículo 15: les escribí francamente muchas cosas que quiero que no olviden. O sea, ya les había hablado de esas cosas. Era recordarles que no olviden. Dios ha sido muy bueno al darme este don. Y aquí llegamos al versículo con el que arrancamos y dice: mi servicio a Jesucristo es como el de un sacerdote judío en el templo. Consiste en anunciar las buenas nuevas. Hago esto para que los que no son judíos puedan ser una ofrenda que Dios acepte, apartada para Él por el Espíritu Santo. Aquí Pablo hace énfasis en quién nos está guiando para que seamos esa ofrenda grata, que llegue también ante el Señor, ante el Padre, y es el Espíritu Santo. Así que, iglesia, la invitación es a ser llenos. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué tal si, al igual como dice Pablo aquí, le recordamos a nuestro vecino y dice: sed lleno del Espíritu Santo de Dios? Versículo 17 dice: por esto, como creyente en Cristo Jesús, me siento muy orgulloso del trabajo que hago para Dios. No voy a contarles lo que he hecho, sino lo que Cristo ha logrado conmigo para guiar a los que no son judíos hacia la obediencia a Dios. Ellos han obedecido gracias a lo que les he dicho y a lo que he hecho. Algo que se debe de tomar en cuenta. Cuando usted habla de Cristo, cuando usted habla del poder del Espíritu Santo, cuando usted habla de esta cuestión, debe de estar verdaderamente empoderado, y la presencia del Espíritu Santo debe de posar en usted también. ¿Por qué? Porque muchas personas van a reclamarle evidencias. Y Pablo tenía y las mostraba. Y decía: no es para gloriarme lo que yo les voy a decir, lo que yo he hecho, no, lo que Cristo ha hecho a través de mí. Y comienza, y los libros que vienen más adelante, hay algunos que describen muchas cosas que le tocó pasar a Pablo, pero también los milagros y los prodigios que le seguían. No era solamente hablar con la autoridad, sino mostrar la evidencia con los milagros y los prodigios, el respaldo de Dios, el respaldo de que el Espíritu Santo estaba obrando a través de él, y por eso hacía los milagros y los prodigios. Han obedecido gracias al poder de los milagros y de las maravillas que han visto, y gracias al poder del Espíritu de Dios. Así que he terminado de anunciar las buenas noticias de Dios desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Las señales, como había dicho hace un momento, y prodigios
Pablo aquí en esta no las describe, pero definitivamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparecen una serie de actos maravillosos. Y podemos citar lo que le tocó a muchos de ellos como apóstoles presentar, la reacción del pueblo al ver que se hablaba con autoridad, pero que también había respaldo de Dios. Y esa debe de ser una constante en la iglesia. Predicar el evangelio, sí, pero al igual que la respuesta que Jesús le dio a los discípulos que venían de Juan el Bautista, Él les dijo: dile que los cojos andan, que los sordos oyen, que los ciegos ven. ¿Cuántos han recibido un milagro del Señor en este lugar? Se oyeron muchos amenes. Yo soy uno también, y he recibido muchos. Y esa es la constante de un pueblo que está unificado en creer en Jesucristo. Los milagros están allí como muestra, como evidencia de que el Espíritu de Dios se mueve entre su pueblo. Amén. Siempre he querido anunciar las buenas noticias en todos los lugares donde no se conoce a Cristo. Hago esto para no construir sobre el trabajo que alguien ya ha comenzado. Bueno, eso es una parte de fundamentos muy importante al momento de hacer un trabajo apostólico, que es abrir y cimentar iglesias nuevas, grupos nuevos, que surjan con un criterio, y el criterio principal, la base principal, el fundamento principal es Cristo. Como dicen las Escrituras, verán los que nunca habían sabido de Él, entenderán los que nunca habían oído de Él. El apóstol Pablo invita a ir a hablar del Señor. Y si usted tiene la oportunidad, y yo sé que la iglesia Victoria se mueve por todos lados, si hay alguien que no ha oído del Señor, es su oportunidad para que usted haga lo que a usted le corresponde: llevar el mensaje, las buenas nuevas. Y ese no es un mandato solamente para los pastores, para los evangelistas, es un mandato para toda la iglesia, para todo el pueblo de Dios. En los versículos siguientes, Pablo expresa su deseo de ir nuevamente a la iglesia, a las iglesias en Roma. Pero él hace una aclaración, y yo quiero leer aquí versículo 22. Hermanos míos, muchas veces he querido ir a Roma para visitarlos. No he podido hacerlo porque aquí viene algo bonito, y era algo que yo quería resaltar. Y aquí dice: porque el anunciar las buenas noticias me ha mantenido muy ocupado. ¿Cómo estamos en esa ocupación nosotros? Y es una pregunta muy personal, de examen personal. ¿Cómo estás en el tiempo que dedicas a buscar que lleguen más personas a los pies de Cristo? Si estás bien, gloria a Dios. Si estás regular o mal, la idea es mejorar. Porque
Esas son las oportunidades que el Señor te va a poner todo el tiempo por delante para que te mantengas de verdad ocupado en trabajar para el reino. Si tú no le llevas el mensaje, probablemente esta persona más adelante reciba el mensaje, pero lo que tú no sabes es cuánto sufrimiento o cuánto descanso le puedas dar o ofrecer a una persona si le llevas la palabra en el momento en el que el Señor te lo presentó a ti. Y Pablo hace esta observación. Dice, yo quiero ir a visitar a las iglesias en Roma, pero el ocuparme en llevar las buenas nuevas no me ha dejado tiempo para tal situación. Desde hace mucho he querido ir a visitarlos, pero no ha sido posible. Pero llegará el momento en que usted también lo pueda hacer. En los versículos más adelante, 24, dice, espero poder estar con ustedes y disfrutar de su compañía cuando vaya para España. Después espero que ustedes me ayuden para continuar mi viaje. Ahora voy a Jerusalén para ayudar al pueblo de Dios allí. Porque las iglesias de Macedonia y Acaya decidieron hacer una colecta. Quieren ayudar al pueblo de Dios que es pobre y vive en Jerusalén. Querían hacerlo y de hecho es su obligación porque ellos no son judíos. Pero ahora están compartiendo las bendiciones espirituales de los judíos. A cambio, deben compartir con ellos los bienes materiales que tienen. En otras palabras, unificar la necesidad del pueblo como si fuese también la mía. Era lo que Pablo estaba expresándole. Hay iglesias, hay grupos, hay lugares donde hay cristianos que de verdad están padeciendo en lo económico, y el Señor provee para ellos, y una de las herramientas puede ser tú o puedo ser yo. ¿Quieres ser instrumento útil en las manos de Dios? Aún en estas cosas, practicar la bondad, la misericordia, eso es parte también de nuestros ministerios. Y como tal, deben de ser realizados con amor, sin egoísmo, desprendidos de todo egoísmo, extendiendo nuestra mano cada vez que tengamos la oportunidad. Porque el que recompensa todas estas cosas nos está viendo. Amén. Quiero terminar en esta noche con algo que Pablo también pide a la iglesia, y es pedir la intercesión por él. Y yo creo que este es un muy buen momento para que la iglesia de esta manera también ore por nuestros pastores. Ellos tienen una labor que el Señor ha encomendado en sus manos, y no es la vida de pocos, son muchos, y como tal ellos son también responsables de cada uno de nosotros. ¿Y qué tal si hoy la Iglesia Victoria toma un momento de su tiempo para clamar por ellos? Y yo le invito a hombres y mujeres que en este momento se coloquen sobre sus pies, y voy a pedirle por favor a nuestros pastores que se coloquen aquí enfrente. Invito al pastor Douglas, en señal de respaldo, de petición ante Dios sobre esta pareja que el Señor
nos ha puesto como líderes, como guía, como nuestros pastores. Y quiero pedirles que oren por ellos, porque hay cosas que ustedes no ven, pero ellos todo el tiempo, sobre ellos hay personas que no creen en el Señor y están muchas veces atacándolos. Sobre ellos Dios ha puesto escudo y les ha protegido, les ha cuidado. Pero la intercesión de usted y mía por ellos hace que ese escudo sea fortalecido de una manera que usted no cree. Y la bendición del Espíritu Santo y la bendición de nuestro Padre sobre ellos se verá reflejada también sobre nosotros, su pueblo. Somos unas ovejas que fuimos puestas en manos de ellos. Y así como nosotros cuando oramos y estamos en la intimidad con nuestro Señor, oímos su voz, también debemos aprender a identificarles a ellos, de conocerles y someternos también a ellos. Son la autoridad puesta por Dios sobre esta iglesia. Y Pablo le pide a la iglesia de Roma, así como hoy yo le pido a la iglesia La Victoria, oren e intercedan por ellos. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos. Padre Santo, guarde la vida de tus hijos, que guarde, Señor, el pensamiento del pastor, que guarde su corazón, Señor, que guarde su cuerpo, que le dé salud, que le dé paz al pastor, que le dé vida en abundancia, Bendito Padre que tú te lleves toda carga, toda preocupación, toda angustia, que tú te lleves de él, tu nombre, Señor, sea por siempre, Señor, y por todas las generaciones glorificado, Padre. En el nombre de Jesús te pido que tú destruyas toda arma que ha sido Señor, por el poder y la autoridad, Señor, que tú has concedido, Señor, a tu pueblo. Te pido por la vida, Señor, y has permitido, Señor, que esta pareja llegue, Señor, a tu presencia. dale vida. Y tú has reposado, Señor, en ellos autoridad. Y les has ungido, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas. Bendice la vida de tus Has hijos. mostrado, Señor, que han llevado tu palabra, Señor, con poder y con autoridad. Tú has colocado en mí que vas a Pero tú, Señor, también has respaldado con, cada día más para que en su vida se hagan Señor, milagros y prodigios. derrama de unción Tu pueblo, Señor, a través de ellos, porque tu Espíritu Santo mora en ellos, tu pueblo ha disfrutado también, Señor, derrama de tu gloria sobre de la ellos, libertad. sobre la vida de Taliana, sobre la vida de Joel, sobre la vida, Señor, Padre mío, Señor, tu pueblo de Padre las Santo, de muchas y Michael, ricas bendiciones que tú has puesto en manos de ellos, Señor, para que la iglesia sea también bendecida en gran manera. bendice a sus hermanos sanguíneos, bendice la Señor, hoy los coloco y los presento, Señor, una vez más delante de ti, Señor, para que tú les llenes, para que tú les protejas, Señor, para que tú coloques, Señor, alrededor de ellos cercos de ángeles, hombro a hombro, Señor, haciendo vallado, escudo de protección a ellos, para que el enemigo no les toque ni les perturbe, Señor, y la palabra, Señor, que tú has puesto en sus labios, Señor, siga, Señor, con poder. derrama hoy aceite fresco sobre ellos, derrama aceite fresco, bendito Dios, en el nombre de Jesús, derrama la unción sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Necesito 7 caballeros, por favor, 7 caballeros acá al frente. Vamos a hacer un alrededor de ellos. 7 caballeros. Póngase de pie, pastor. Sexy, póngase.
7, son 7 solamente, 7. Ok, 7 más. Falta uno. 7 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De frente, o sea, de espalda a los que están de frente, de espalda a estos que están acá. Usted ponga de espalda sobre, ok. Ok. Y falta uno. Ponte aquí, ponte aquí. Ponte aquí. Siete más. 7 hombres más. 7 más, 7. Ok. Rodeo, los 7 rodeo. De frente, que van a atacar. Y los que están de frente, lo van a defender. Este es un acto profético, ¿saben? Muy simbólico, muy significativo. Ok, traten de atacar a ustedes, los que llegaron de último. Traten de atacar a los que están de frente a ustedes. Traten de atacarlos. Traten de atacarlos. Hay un muro alrededor de ellos, los primeros 7. Hay otro muro alrededor de ellos. Y es el ataque del enemigo de afuera. Ataquen. Trate de atacar al que está de frente. Trate de atacarlo. Ataque que está de frente. Ataque que está de frente. Ataque. Y usted va a proteger el muro. Gloria al nombre del Señor. Así hace Dios. Amén. Aleluya. Así está haciendo Dios con ellos. Este es un acto profético, pero en sentido literal. Dios los hace. Dios los protege. Sigan atacando. Y los que están de frente, traten de, ustedes, los que llegaron, traten de alcanzar a los pastores, traten de alcanzarlos. Pero se lo van a impedir, los que están de frente, ustedes se lo van a impedir. En el nombre poderoso de Jesús. Vendrá la enfermedad, vendrá la murmuración, siga, vendrá el chisme, vendrá la aflicción, lo que viene, lo que venga. Hay protección alrededor de ellos. Hay un muro de fuego alrededor de ellos en el nombre de Jesucristo. Hay ángeles que los protegen en el nombre de Jesús. Y no solamente a ellos, sino también su familia, aleluya. Por causa del ministerio al cual han sido llamados en el nombre del Señor. No podrán penetrar, aleluya. Los dados en malignos no podrán penetrar. Amén, aleluya. No podrá penetrar la muerte, no podrá penetrar la tragedia, no podrá penetrar la ruina, no podrá penetrar la enfermedad, no podrá penetrar el desánimo, no podrá, porque hay protección. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Ellos quedan cubiertos, aún más no estaban, sino que hemos reforzado el muro de protección en el nombre del Señor, de parte de Dios, en el nombre de Jesucristo. Así que ellos salen de su casa con alegría y siempre en paz serán vueltos en el nombre del Señor. No habrá accidente, no habrá choque, no habrá tragedia en el camino, en el nombre del Señor. Sea de Cincelejo para acá, de aquí a Cincelejo, donde anden, aleluya. Ahí están los ángeles protegidos en el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya. Bendita sea la gloria de Dios, porque el ángel de Jehová acampa a su alrededor y les teme. Y no solamente el ángel, sino que el ángel de Jehová, que es el Espíritu Santo, también tiene sus ángeles para guardarlos a ellos. Y los hijos de ellos los protegen. Cualquier familiar de ellos, Dios los protege. Miren lo importante que es un ministerio, ¿no? Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. La protección de su vida. En el nombre de Jesucristo. Es importante lo que hemos hecho. Porque le ganamos a este ministerio, pero no le ganamos a Dios. Amén. Bueno. En el nombre de Jesús. Señor, hoy ponemos, Señor, una vez más a este hogar, Señor, en tus manos. Gracias. Y en el nombre de Jesús, Señor, los ungimos. Amén. Señor, para que se puedan ellos, Señor, seguir
en el nombre de Jesús, gozándose en tu presencia. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que una porción muy especial de tu Espíritu Santo sea derramado sobre ellos. Señor, si ellos hayan visto tu gloria, aún verán más en el nombre de Jesús. Oh Señor, bendice a tu pueblo, Señor, a través de sus manos. Y derrama, Señor, de tus ricas y abundantes bendiciones sobre toda tu iglesia. Y la iglesia le dice al Señor: gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Alaba el nombre del Señor. Alaba el nombre del Señor. Señor, este momento lo hacemos por amor a ellos. Permite, Señor, también seguir creciendo cada día más y más en amor entre nosotros. Ahora, Padre, al terminar este tiempo, Señor, salimos de este lugar, pero permanecimos en tu presencia. Por eso, Padre, ahora a salir de este lugar llevamos rumbos diferentes, pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, y los ángeles, Señor, que has asignado para nuestro cuidado, Señor, sabemos que están allí. Padre, en el nombre ahora de tu Hijo Jesucristo te pedimos, Señor, sigue bendiciendo tu iglesia en este lugar. Y aún, Señor, la bendición alcance a aquellos que han quedado en sus casas por diferentes circunstancias. Tu paz, tu bendición, tu protección y amor sea sobre ellos, y que tu brazo fuerte y poderoso sea en su defensa. En Cristo Jesús te lo pedimos, oh Padre. Amén y amén. A la persona que tiene ya a su lado de parte del Señor, dígale: el Señor te continúe bendiciendo. Diga, varón.